Hola, buenos días. Hago este videito para explicar esta actividad, por las dudas, por si algo no se entendió. Bien, la actividad es sobre las curvas de solubilidad. La primer consigna yo les daba la curva de una sola sal, donde en el eje vertical se encuentran los gramos de la sal que se pueden disolver en 100 gramos o mililitros de agua. Y en el eje horizontal se encuentran los valores de temperatura en grados centígrados, ¿sí? Entonces, ustedes en el primer punto tienen que trabajar con este gráfico. Y les pregunta, en el inciso A, dice, ¿cuántos gramos aproximadamente de nitrato de potasio se disolvieron a 70 grados centígrados? Entonces, como el dato que me está dando es de temperatura, yo me voy al eje horizontal donde está la temperatura y voy a los 70 grados centígrados, que por más que no me marca acá, es en la mitad entre 60 y 80. Entonces en este punto estarían los 70 grados centígrados. Me dice cuántos gramos se disuelven aproximadamente. Entonces yo tengo que subir, llegar a la curva y ahí me voy al eje vertical. Bien, acá me dice 140 gramos. Entonces, ahí es donde en el inciso A serían 140 gramos. Y así tengo que ir trabajando con la curva. En el segundo punto dice, según la curva, ¿es posible disolver 50 gramos a 40 o a 60 grados? Entonces tengo que ir a 40, ver, a 60, ver cuántos gramos y ver si coincide o no. No tiene que ser exacto el valor 50 gramos. Si me dice que a 40 se disuelven 120 gramos, listo. Se supone que 50 se disuelven fácil, ¿sí? Y así ir trabajando. Y después, bueno, en este gráfico vemos que a medida que aumenta la temperatura, como la curva es ascendente, quiere decir que yo a medida que aumento la temperatura, también aumenta la cantidad de soluto que se está disolviendo. Después en el punto 2, les doy la curva pero de 4 sales distintas. Y en este punto tenemos que ver también en el eje horizontal la temperatura, en el eje vertical los gramos del soluto que se disuelven. Y yo tengo que comparar las curvas en este caso. Hay una que es la roja, que es bien ascendente, después hay una verde que asciende pero está más plana, la celeste también. Está casi recta, si bien asciende un poquito, pero no es tanta la diferencia. Y la naranja o amarilla, no sé cómo la ven, baja un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir en estos casos? En el caso anterior hemos dicho que si la curva es ascendente, la cantidad, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Pero en el caso de que la curva no es ascendente, sino descendente, es decir, va para abajo, quiere decir que yo a medida que aumento la temperatura, es menos la cantidad de soluto que se va a disolver. Entonces, analizando y comparando esto, tienen que responder estas dos preguntitas que están relacionadas con lo que yo les había dicho recién. Entonces, una dice, ¿cuál de todas las sales es la menos soluble a 40 grados centígrados y la más soluble y la menos soluble? Entonces tengo que ir a 40 grados centígrados, trazar como una línea imaginaria y ver en cuál de todas estas curvas se disuelve más soluto a esa temperatura. Y después pregunta cuál de estas curvas aumentan la solubilidad al aumentar la temperatura y cuáles disminuyen la solubilidad al aumentar la temperatura. Entonces eso es analizando este gráfico. Espero que se haya entendido y cualquier duda me escribe.